Ok, continuamos aquí. Al principio hablamos del tema de los paneles solares. Hicimos un ejemplo muy básico. Ahí faltó también que sea aislado, contemplar el tema de las baterías, que hay diferentes tipos de baterías y hacer un cálculo para saber cuánta batería tú necesitas y el precio de la batería. Eso encarece un poco. Tú ves, que por ahora, como hay temas con la sede, uno lo que quiere es estar aislado, pero es mejor si las sedes resuelven su burocracia y viabilizan rápido que las personas que quieren paneles se instalen de una vez. Entonces, tú tienes un beneficio cada año porque siempre tú vas a generar más que la que necesitas y eso lo va, como es como una venta que tú le haces a la sede. Ahí es la sede que te va a deber a ti. Muy bien, esta fue la primera parte. La segunda parte, el ingeniero Juan de Dios está haciendo un análisis político o un análisis de Brasil, ya que tiene su segunda vuelta electoral este domingo. Continuamos escuchando al ingeniero Juan de Dios. Sí, es bueno saber Brasil, cómo se comporta Brasil. Yo decía que el tema electoral, que si bien es cierto, las encuestas decían que Lula ganaba, muchas personas decían, bueno, Lula ganaba en primera vuelta. Y vieron también el ascenso o el incremento de votos que tuvo Bolsonaro, que tuvo un crecimiento sustancial, o el crecimiento que experimentó Bolsonaro, fue fuertemente aprovechado, sobre todo en los cascos urbanos, es decir, en los pueblos, como por ejemplo en San Paulo, en Minas Gerais, en Río de Janeiro, en Mato Grosso del Sur, en el Mato Grosso, en el Mato Grosso del Río del Sur, toda esa zona del sur votan masivamente por Bolsonaro, porque realmente es donde está la economía brasileña desarrollada, San Paulo, toda esa zona donde está Gai, que es donde está el distrito del DF, es decir, Brasilia, que es la capital, y ahí Bolsonaro ganó, dio pela, ganó con un 70 y el 80% de los votos, hay distritos, porque más allá, cuando tú vas para Pará, tú vas para Pernambuco, la parte tanto en el este, en el noreste y en el norte, ahí arrasó Lula. Por eso que cuando llegaron los votos, después del 60 y el 50% de los votos escrutados, estaban llegando esos votos de los cascos rurales, ahí Lula avasalló. Hay lugares que ganó con el 90% de los votos. Entonces Lula vino de atrás para adelante. Y no tenga la menor duda que el domingo quien va a picar adelante va a ser Bolsonaro. ¿Cuáles son los votos que van a escrutar? Primero, son los votos del pueblo. Entonces son los que llegan ahí, los que están ahí. Están más cerca, correcto, las ciudades que están más cerca. Correcto. Ustedes saben que Brasil no es igual que República Dominicana, no, usted está en Higüey, de una vez llegan los votos. No, Brasil es un país inmensamente grande. Oye, 8.5 millones de kilómetros cuadrados. Brasil es el país más largo de norte a sur del mundo. Brasil tiene 4.300 kilómetros desde el norte hacia el sur. Es decir, el punto norte más extremo de Brasil. Correcto, hasta el sur es el más largo, 4.300 kilómetros. Mientras que aquí es 300 y tanto, que es desde punta aquí Cabo Engaño, hasta Las Lajas, ahí en Comendador. En Comendador, así mismo. Y son 300 y tantos. Y son 300 y pico kilómetros. Ya te estaba hablando. Oye, ¿cuántos kilómetros? Yo mencioné 4.300 kilómetros. Desde por ahí, de la zona de donde está Amazonas. Usted te imagina para llegar a San Paulo. Eso es, hay que coger 2.000 kilómetros. Brasil tiene diferentes usos de horario también. También nosotros tenemos que Brasil está en el trópico de Capricornio hacia el Ecuador. Es el único país que está así, porque pasa por el Ecuador. Entonces, para que usted vea la dificultad que va a haber el día del proceso electoral. Usted puede ver que tal vez está el 70% de los votos. Hay un empate técnico. No tenga la menor duda, pero Brasil tiene más cosas. Y que Brasil fue un imperio, porque nosotros tuvimos varios imperios en América Latina. Mucha gente no lo sabe. Nosotros tuvimos por ahí en Haití, cuando después de la independencia en 1804, quiso convertirse en emperador el señor Jean-Jacques Dessalines. Lo mataron en 1806. Pues también Henry Christopher lo quiso hacer en 1812, 15 y terminó suicidándose en 1818. Pero hubo, en el caso de Europa, trajo 12 emperadores a vivir en América, que en el caso que vino Maximiliano de Habsburgo, que era el rey de allá, el emperador, y se convirtió en el emperador de México, porque México le debía un dinero a Francia, y el entonces emperador francés, que era Napoleón III, lo mandó para México, para que interviniera México.
intervinieron en México y instauraron un gobierno y lo llamaron el Imperio Mexicano, que fue dirigido por Maximiliano Habsburgo, que en el 1865 lo sacaron. Pero Brasil tuvo un imperio, se llamó el Imperio del Reino, se llamó el Reino de Portugal, Brasil y Algarve, que porque también tenía colonia en África, en Zimbabue, en Angola, en Guinea Ecuatorial, en Guinea-Bissau, toda esa zona le pertenecía a Portugal. Entonces, toda esa le pertenecía al imperio. ¿Por qué vinieron los reyes de Portugal? Vinieron porque Napoleón entró allá, en Portugal. Como Napoleón entró en 1815, ellos salieron de allá huyendo, entonces fueron para allá, para Brasil. Pero para que usted vea, hay un dato importante, muy curioso, que se da en Brasil, que no se da en América Latina. Que todas las independencias de América Latina se hicieron a través de las armas. Pero en Brasil no tuvo que derramar, no tuvieron que derramar sangre. No, un acuerdo, ahí se quedó el rey, Juan Pedro II, y se quedó ahí gobernando hasta 1822 y se funcionó la independencia. Y fue el país que abolió la esclavitud también y que los negros tuvieron una importancia porque también los portugueses llevaron negros desde África a vivir a Brasil. Por eso que Brasil tiene más de la mitad o la mitad de la población que es negra. Mucha gente no sabe eso. Entonces, es por eso que Brasil es así. Brasil tiene diversidades culturales muy diferentes a algunos países de América Latina. ¿Qué pasa? ¿Y qué podía pasar el domingo? Porque cuando nosotros analizamos la historia política de un país, debemos saber cómo surge Brasil y cómo ha pasado y cómo hoy llega la polarización. En América Latina existen 3 países que tienen una influencia de la actividad cristiana evangélica, que es México, Costa Rica y Brasil, que son fuertes, es decir, los cristianos pueden inclinar la balanza a favor de un candidato. En el caso de Brasil puede pasar. La población de Brasil, sobre todo en la parte urbana, más del 40% en la parte urbana son cristianos, son evangélicos, pero en general el 37% de la población brasileña es cristiana. Entonces, ellos encontraron su líder, un líder conservador que no está de acuerdo con la agenda LGTB, que no está de acuerdo con el aborto y que él ha dicho claro que él no va a firmar eso. Mientras Lula está medio ambiguo porque necesita el voto de los movimientos LGTB, los que están de acuerdo con el aborto. Entonces, como necesita ese voto, él permanece así. Pero Bolsonaro no. Bolsonaro hasta va a la iglesia, va a buscar el voto de los pastores. No más, la gente que más apoya a Bolsonaro son los pastores de Brasil. Por eso que él es fuerte. Por eso que él sacó de un 31 que le estaba dando la encuesta y un 35 máximo, se metió a un 43. Entonces, por eso que las encuestas hoy en día tienen miedo de dar un ganador. Por eso que le están dando un 48 a Bolsonaro, un 51 a Lula. En el caso donde más le dan a Lula, le dan por 5 puntos, un 52 versus un 47, así sucesivamente. Pero Brasil vivió dictadura. Cuando se está hablando de dictadura, aquí en República Dominicana se habla de Trujillo. Pero cuando se habla en Brasil de dictadura, tú tienes que mencionar por obligación a Getúlio Vargas. Getúlio Vargas llega al poder en 1934, después de haber perdido un proceso en 1930 contra Prieste, un grupo de generales, se le impusieron a él. Luego llega el poder, aplica un proceso de transformación, hace las reformas agrarias, entonces le da el terreno a la clase campesina. Era un militar muy popular. Luego sale del poder en 1945, volvió en el 50, pero en el 55 se suicidó porque tuvo un conflicto con un grupo de generales. Los militares siempre tienen poder en Brasil. Eso hay que tenerlo, hay que hacer un análisis fijando los ojos sobre los militares. Hasta votan allá, porque con el retorno a la democracia, ellos pusieron su regla, nosotros tenemos que votar y tener participación dentro del Congreso. Cuando llegó la democracia, ellos tuvieron que tener medio Congreso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando él muere en el 55, en el año 1955 escogen a Juscelino Kubitschek, funda la ciudad de Brasilia. Por eso que Brasilia es la ciudad donde están todas las instituciones administrativas y políticas, porque es una ciudad que él organizó. Y en el año 1960 gana Joano Quadro. Y en el 64, a pesar de que estaba Narón Ramos, pero en el 64 ya gana Goulart. Pero a Goulart lo derrocan a 7 meses después, igual que Juan Bosch, aquí. Porque el mismo embajador que estaba aquí, que era John Barlow Martin, que era de los Estados Unidos, fue a Brasil. En ese mismo instante derrocan al presidente João Goulart, estando el señor
John Barlow Martin, que se dice que fue la CIA que derrocó al presidente Joano Cuadro. De ahí entonces vino la MEBM, llamado la época burocrática militar, que los militares duraron el poder desde el año 1964 hasta el año 1985, 21 años. Vino el primero, Humberto de Alencar Castelo Branco, un dictador. La policía. Ahí vino también un señor llamado de Alba Silva, luego vino Medici, vino Garratieri, Ernesto Heiser, también estuvo en el poder durante mucho tiempo el señor Joao Figueiredo, y en el año 1985 el MDB, que es el Movimiento Democrático de Brasil, logra un acuerdo y quien va a participar en las elecciones es la ARUF contra el señor Tancredo Neves. Neves gana las elecciones en 1985, pero no pudo gobernar. El vicepresidente que termina gobernando, el señor Sarney Acosta, Ernesto Sarney Acosta. Entonces Sarney termina gobernando hasta el 1989, cuando se celebran las elecciones. Ahí viene y gana en el año 1989 Collor de Mello, pero Collor de Mello lo aplica en el impeachment. Ahí también en el 89 se había hecho un proceso de que se iba a cambiar el sistema de Brasil presidencial a un sistema parlamentario, pero no se logró. Entonces permaneció así, con 2 cámaras. Hoy tiene 81 escaños en el Senado y 513 escaños en la Cámara de Diputados. Entonces, cuando gana Collor de Mello estuvo en caso de corrupción, como le iban a aplicar el proceso del impeachment, tuvo que renunciar en el año 1992. Quien termina gobernando es el señor Itamar Franco. Pero en el 1994, y hay que decir algo importante, quien gana en 1989, a quien gana Collor de Mello, a Lula. Cuando le gana a Lula pierde, pero Lula tuvo una buena participación. Sí, porque Lula había aspirado muchas veces. 5 veces había aspirado. Sí. Pierde contra Collor de Mello. Ahí viene entonces aspira en contra del Fernando Henrique Cardoso, que tiene el Partido Social Democrático Brasileño, que es un partido fuerte, que gobernó en varias ocasiones. Gana en 1994 a Lula con un 56%. Luego gana en el año 1998, después en el 98, y ahí entonces en el 2002 viene a ganar Lula, repite Lula en el 2006, saca 30 millones de la pobreza, tuvo un buen gobierno, pero el gobierno de él fue corrupto, porque ahí se proliferó Odebrecht, la corrupción que hubo en Petrobras. Gana uno de sus pupilos de él, que era Dilma Rousseff en el 2010, y repitió en el 2014 al nieto de Tancredo Neves, que se llamaba Aécio Neves. En el 2018 gana Bolsonaro. Bolsonaro terminó con la pandemia, terminó bien. Vamos a ver lo que va a pasar. El domingo es la segunda vuelta, mañana le vamos a dar seguimiento a este proceso. Esperemos que salga lo mejor para Brasil en el día de mañana. Muchas gracias por estar con nosotros.